Hola, espero que estén muy bien todos. Cuídense mucho, procuren no salir. Todas estas cosas que están pasando son en serio. Vean nada más cómo está la situación en Italia, en España, en Estados Unidos. Inglaterra va para allá y seguramente nosotros también dentro de poco. Así que no hay que tomarlo como juego, hay que hacer caso de las indicaciones y mantenerlos dentro de lo posible, dentro de nuestras casas, porque ya ven, también los jóvenes se enferman y algunos se ponen graves también, porque finalmente pues cada cuerpo responde distinto, ¿no?, a las enfermedades. Algunos estarán mejor preparados que otros, pero eso ya es incluso herencia, y lo saben bien. Bueno, vamos a empezar con este asunto de las clases, que yo preferí darlas en video más que transmitirlas en vivo, principalmente porque pues quizá algunos no tengan tanta disponibilidad de internet y sea más fácil que puedan acceder al video desde sus móviles y demás. Pues pensando en eso y en que pudiera ser más accesible para todos, voy a dejar grabado este video con esta clase que es sobre evolución de aves y lo voy a dejar un par de días para que tengan todos oportunidad de verlo y después lo voy a quitar, lo voy a subir al YouTube y entonces en el Moodle y además por WhatsApp les voy a mandar el link de YouTube para que tengan acceso a él. Esperemos que se oiga bien, es mi primera experiencia con este tipo de, digamos, procedimientos, pero bueno, esperamos que todo salga bien y seguramente sí tendremos que hacer en algún momento, probablemente el próximo jueves, una sesión para aclarar dudas, preguntas y respuestas y demás, una sesión en vivo. Todavía lo estoy considerando y pues ya les avisaré yo a través del WhatsApp, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta presentación sobre el origen y la evolución de las aves. Bueno, como ya lo hemos comentado varias veces durante el curso, las aves en realidad no son un grupo como tal, o bien se consideran quizá los dinosaurios modernos. Definitivamente, y eso ya lo vimos en el curso anterior en anatomía, son animales que descienden de los terópodos. Bueno, ahorita lo vamos a revisar todo esto. Y bueno, su origen es completamente dinosaurio, que los dinosaurios se diferencian mucho ya de los reptiles. Entonces más bien podríamos considerar como el grupo de los dinosaurios, que incluye a las aves, o bien las aves como descendientes directos de los dinosaurios, pero bueno, en fin. Y es, ya saben, de un tipo particular de dinosaurios. Espero se acuerden, son los saurisquios, donde se ubican los dinosaurios bípedos principalmente, y dentro de estos bípedos, pues los terópodos, que fueron bípedos veloces, como todos los raptores, veloces, de talla pequeña, y que seguramente empezaron a desarrollar toda una serie de características ya muy similares a las de las aves modernas, como son sacos aéreos, plumas, quizá el inicio de la capacidad de generar calor a través de la endotermia, generar calor por metabolismo, y las plumas como una forma de impedir que este calor se pues evapora a través de la piel, digamos, desnuda e incluso con escamas. Aunque el cuerpo, bueno, lo tenían recubierto por escamas, pero sin duda las plumas ofrecen un mayor aislamiento térmico, principalmente por las burbujas de aire que quedan capturadas en ellas, ¿no? Pero bueno, pues aquí en esta primera diapositiva vemos un fósil que revolucionó sin duda el estudio sobre el origen y la evolución de las aves.
ya lo saben, es Archaeopteryx, y la gran, digamos, característica o cualidad de este fósil es que si se fijan, quedó fosilizado no solamente el esqueleto, sino también las plumas. Si se pudieran acercar a, pudiéramos acercar un poco más, tuviéramos una visión más cercana de este fósil, veríamos incluso que se ven las barbas y algunos cañones de las plumas. Entonces, bueno, es pues, muy característico. Otra cosa aquí interesante es que se fijan, tiene dientes, tiene una cola larga, el esternón todavía no está bien desarrollado, es decir, es un ave primitiva sin duda, y quizá pues, la pregunta que todavía permanece un poco es si este reptil, este dinosaurio o esta ave, como le quieran mencionar, ya podía volar. Aparentemente, y por el tamaño de las plumas y el tipo de plumas que presenta, sí. Pero bueno, eso es lo que vamos a ir revisando durante esta clase. Bueno, entonces es el ave más conocido, para seguir con Archaeopteryx, es el ave más antigua conocida. Definitivamente no es el ancestro de las aves modernas, tiene características todavía bastante primitivas, y por la estratigrafía de las zonas donde se encontraron los fósiles, se considera que habitó ambientes principalmente costeros. Por el tipo de las plumas y sobre todo por la falta de un esternón bien desarrollado, se considera una ave planeadora y que tenía una capacidad limitada de vuelo. Y aquí ven en la imagen de la derecha, abajo, pues algo de una recreación de cómo podía haber sido el Archaeopteryx en su momento. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este fósil? Primero, las características primitivas. Si se fijan, tiene todavía 3 dígitos en la mano. Es decir, estos huesos todavía no están fusionados como ocurre en las aves modernas, que básicamente sostiene o mantiene apenas 2 dígitos, pero ya con los huesos muy fusionados, ¿no? Otra característica que ya les había comentado ahorita es la presencia de dientes, que en las aves modernas sabemos que no existen. No estoy seguro si lo comentamos esto en el curso de anatomía, pero el no tener dientes al parecer representa una adaptación al vuelo. ¿Por qué? Porque los dientes pesan, y en las aves cualquier gramo extra pues, se convierte en un impedimento para poder volar bien. Sobre todo si pensamos que los dientes están ubicados en la cabeza, es decir, en el extremo del cuerpo. Y entonces, si la cabeza era muy pesada, o sea, dejan el peso casi al cráneo, casi ni siquiera, ni tanto en los músculos, casi al encéfalo. Es lo que es el principal peso que tiene la cabeza en las aves. Pero si además le agregamos dientes, pues eso seguramente iba a provocar que al necesitar tener una forma aerodinámica, la cabeza tuviera que ser soportada por acción muscular, y obviamente toda la acción muscular está muy enfocada al vuelo. Entonces era un gasto energético pues que era mejor no tenerlo. Y si el pico al final puede cumplir bien la función de los dientes, bueno, no la función como tal, no de masticar, pero bueno, ya saben, desarrollaron su molleja con sus gastrolitos y muy muscular, que les permitió sustituir la función de los dientes. ¿Para qué? Lo recordamos, para poder procesar el alimento, digerirlo muy rápido, y entonces tener acceso a la energía que le proveen los alimentos rápidamente. Y esto es importante, ¿sí? Son endotermos y necesitan mantener una tasa metabólica alta. La otra característica, como pueden ver aquí también, es la cola muy larga, de hecho, y de huesos. Entonces, nuevamente, es el otro extremo del cuerpo que genera un peso que seguramente iba a ser
algo que iba a limitar la capacidad de vuelo de este dinosaurio, no sé cómo se. Lo que ya les había comentado, no presentan la quilla en el esternón, tienen un esternón sencillo, y eso implica que no tienen fuerza en las alas, entonces pues, probablemente las extendían para planear y nada más, ¿no? Y además los huesos del cráneo no se ven fusionados y tampoco los de las cinturas, que son características como el sinsacro en las aves de un ave voladora, ¿no? Otra característica es que tienen pues una garra en las alas, ¿no? Que le dicen la garra para matar. No, perdón, en las alas, no en los pies. Que es digamos, una herencia de sus parientes raptores. Ahora, ¿cuáles son las características derivadas que comparten con las aves modernas? Primero, que tienen una fúrcula, bueno, aquí no se ve, pero tienen una fúrcula, bueno, sería esta, tienen una fúrcula. Acuérdense, la fúrcula es la fusión de las dos clavículas, y al parecer para el movimiento de las alas, el hecho de que las dos clavículas estén fusionadas representa una característica muy importante. De hecho, hay quien establece que a partir de que se presenta la fúrcula, es decir, las dos clavículas fusionadas, ya se pueden considerar aves voladoras. Bueno, también presentan plumas asimétricas. En estas plumas, las plumas asimétricas se consideran de aves voladoras porque eso les da el carácter para desplazar el aire hacia atrás más fácilmente. El hecho de que sean asimétricas es que el raquis no va a estar exactamente en medio de las barbas, es decir, perdón, hubo una interrupción aquí. Bueno, entonces les comentaba, las plumas son asimétricas cuando el raquis de la pluma está justamente en el centro y tiene las barbas de ambos lados más o menos del mismo tamaño. Normalmente las plumas que se usan para volar tienen el raquis dirigido más hacia el frente de la pluma. Y esto, como les digo, le permite a la pluma desplazar el aire hacia atrás, ¿no? Y eso, por supuesto, pues da un impulso hacia adelante. Bueno, el hálux parcialmente revertido, que es que es digamos, característica típica de las aves, y aparentemente podían aletear, pero no tenían todavía bien desarrollado el supracoracoideo, entonces el músculo. Entonces, ¿por qué no lo tenían bien desarrollado? Pues porque no tenían el esternón quillado, ¿no? Entonces son características de Archaeopteryx, que fue una ave importante y que vale la pena revisar con cuidado. Bueno, entonces en general tenemos que hay dos hipótesis para el origen de las aves. La hipótesis basal, que dice que se deriva de arcosaurios diápsidos, y de ahí aparecen la hipótesis, que establece un origen tecodonto, y la otra que establece un origen a partir de los terópodos. Entonces tenemos los arcosaurios diápsidos básicos, que serían estos, dan lugar a los tecodontos, y de ahí este señor Alain Ferucia hipotetiza o propone más bien que las aves derivan ya como un grupo completamente distinto. O sea, desde el inicio, antes de emparentarse con cocodrilos y con dinosaurios. Entonces, para él sí las aves serían un grupo como tal.
Sin embargo, ya la mayoría del resto de los investigadores coinciden en que de los tecodontos pues, surgieron varios grupos, entre ellos los cocodrilos y por supuesto los dinosaurios. Y dentro de los dinosaurios ya lo sabemos, están los ornitisquios y los saurisquios con cintura tipo reptil, y de ahí vamos a tener dos grupos básicos, los saurópodos y los terópodos. Los saurópodos eran los cuadrúpedos básicamente y los terópodos los bípedos. Y de ahí los dos grandes grupos también, los carnosaurios y los coelosaurios. Pues, al parecer el origen de las aves justamente surge a partir de este grupo de los coelosaurios. Tenemos, y bueno, alguien podría pensar, bueno, están los se me olvidó el nombre, los pterodáctilos, ¿no? Los pterosaurios, que pues ya volaban y tal, pero no eran aves, no tenían plumas, por supuesto, no tenían fúrcula, y básicamente estos más bien tenían las alas parecidas a como los tienen los murciélagos actualmente, soportadas principalmente por el cuarto dígito. Igual el patagio, ¿no? Entonces entre el patagio y el cuarto dígito es que se extinguía el ala. El patagio está en la extremidad posterior. Entonces desde la extremidad anterior hasta la posterior hay un pliegue carnoso que es lo que formaría la superficie de sustentación del ala, en el caso de los pterosaurios, como ocurre actualmente con los murciélagos o los quirópteros. Hay una convergencia entre ellos, entre los pterodáctilos y las aves, que tienen una bóveda craneana grande, tienen un esternón quillado y osificado, tienen un esqueleto hueso, la fíbula se reduce, perdieron los dientes y la cola y las vértebras se fusionaron. Si se fijan, todas estas características son las que presentan las aves y básicamente son los requisitos para que un animal pueda ser volador, para que un vertebrado básicamente. Entonces, pues claro, que tenían que coincidir si eran aves. Entonces más bien los pterodáctilos y las aves convergen evolutivamente y no están emparentados filogenéticamente. ¿Okay? Entonces, a partir de esta hipótesis del origen a partir de terópodos, pues establecemos que los dinosaurios deben de haber aparecido hace aproximadamente 180 millones de años. Si siguiéramos la hipótesis de Feducia, pues agregaríamos ahí alrededor de unos 50 millones de años. Bueno, entonces en este cladograma podemos ver la hipótesis en general del origen de las aves. Entonces, por un lado estaría esta hipótesis como la de Feducia, que se derivan directamente de los arcosaurios, que ya alguien antes también lo había propuesto, o la hipótesis, una hipótesis que propuso Walker también en el 72, en donde él establece un emparentamiento filogenético con los crocodilomorfos, con los dinosaurios nadie le erró ahí, ¿no? Y después la hipótesis como un taxón hermano de los dinosaurios, pero no dentro de los dinosaurios, es decir, muy cercano a los dinosaurios, paralelos si lo queremos ver así, pero no como dinosaurios. Y finalmente la que prevalece en la actualidad, que es que derivan de los dinosaurios saurisquios terópodos. Entonces, ¿por qué insistir en esto de que las aves son dinosaurios y no son aves? Pues porque no hubo una separación temprana entre los dos clados, es decir, es un clado claramente monofilético. Aquí se ve cómo los dinosaurios fueron dando lugar a distintos grupos, primero de bípedos, primero grandes, cada vez más pequeños,
que fueron tomando la forma de las aves. Entonces, básicamente eso. Y aquí se describen algunas de las características con más detalle. Esta lámina la voy a subir ahí a la página para que la puedan descargar y lo vean con tiempo, ¿no? Con calma. Bueno, ¿qué características morfológicas soportan esta hipótesis de la evolución de las aves a partir de terópodos? Primero, la cintura pélvica. Acuérdense que la cintura pélvica es, bueno, que las aves están relacionadas con los saurisquios, que tenían cintura de reptil. ¿Cuál es la cintura de reptil? Si recuerdan sus clases de anatomía, van a ver que la cintura de reptil es aquella que tiene el hueso púbico dirigido hacia adelante todavía y el isquion hacia atrás. Ese sería el ilion. Entonces, aquí tenemos un terópodo que justamente tiene el hueso púbico hacia el frente. Y después tenemos estos tipos de terópodos en donde ya en los maniraptores ya se empezó a dar este giro del pubis hacia atrás para soportar mejor o para dar más facilidad al andar bípedo. Acuérdense que los raptores o los maniraptores ya eran terópodos o bípedos muy veloces. Entonces, bueno, finalmente las aves tempranas como Archaeopteryx y las aves modernas. Entonces, esto sería en cuanto a la cintura pélvica. En cuanto a la cintura, en cuanto a la mano, digamos, pues tenemos aquí la muñeca y los dígitos de la mano, y entonces cómo empezó este hueso de la muñeca a modificarse y a reducirse para ir formando la muñeca que actualmente sostiene a los dígitos de las manos. Y cómo los dígitos, si se fijan, van reduciendo el número de falanges. Van reduciendo cada vez más hasta que quedan fusionados. Realmente aquí yo no lo veo tan claro, pero bueno, al parecer este hueso de la muñeca es fundamental ahí. Y finalmente la fúrcula, que es lo que les comentaba, que un ave voladora se considera ese que ya tiene una fúrcula bien formada, que es el caso de Archaeopteryx. Estas fúrculas todavía están muy extendidas. La idea es que la fúrcula esté en esta forma en V para que pueda soportar el movimiento de las alas. En un principio, en los primeros dinosaurios terópodos, la fúrcula como tal no existía y en realidad había dos clavículas, ¿no? Como ocurre en otros tetrápodos. Hola de nuevo. Como pueden ver, ya tengo otra ropa. Lo que sucede es que tuve algunos problemas con el video y bueno, parece que ya los solucioné. Esperemos que sí. Bueno, entonces voy a continuar con la clase. Estábamos hablando ayer del origen de las aves y de todos los ancestros. Entonces, se fijan, originalmente en realidad hubo pocos fósiles de aves. Básicamente era Archaeopteryx y alguno que otro. Después hubo un depósito muy rico en China, en la región de Liam, en donde encontraron varios fósiles. De hecho, algunos de los artículos ahí que les pedí que revisaran tratan un poco de este tema, ¿no? Entonces fue una región que se hizo famosa por sus fósiles y a partir de ahí entonces sí empezaron a encontrar varias etapas transicionales, desde los dinosaurios hasta, digamos, los que ahora son ya considerados realmente aves voladoras y todos sus intermedios, ¿no? Si se fijan, las formas no dan una relación lineal hacia la evolución de las aves, más bien son como brincos y en realidad el orden se desconoce bien. Esta imagen también se las voy a subir para que la revisen. Está muy interesante porque tiene ahí
pues varios de los principales grupos que estuvieron relacionados con el origen de las aves. Y ya como aves, pues tenemos Archaeopteryx y Confuciornis y Neornites, que son ya las aves modernas, pero también tenemos Meicoraptor y bueno, es que no se ve, aquí está muy pequeñito la letra, pero bueno, otras formas transicionales. Si se fijan, todos estos tienen la cola todavía muy larga, seguramente eran aves que daban brincos, probablemente largos, o que se aventaban de una rama a otra de los árboles, tenían ya plumas, digamos, bien formadas, sin embargo no eran asimétricas como para permitir un aleteo, no tenían esternón tampoco, pues, ni siquiera Archaeopteryx, ¿verdad? Entonces, bueno, y la parte aquí interesante también de esta imagen es que pueden ver como por ejemplo este todavía presenta escamas típicas de los reptiles, pues es un carnosaurio, y cómo ya aquí empiezan estas escamas a modificarse en forma de plumas sin mucha estructura, que en realidad son filoplumas y plumones. De ahí la idea preconcebida, y yo creo que bastante acertada, de que las plumas en realidad aparecieron para aislamiento térmico y no tanto para el vuelo. Y bueno, finalmente se fueron especializando. Entonces aquí se ve cómo van evolucionando estas plumas, cada vez se van haciendo más complejas, simétricas, con una mayor estructura. Aquí ya tienen un cañón, ya tienen un raquis y un estandarte, hasta que se empiezan a hacer cada vez más complejas, ¿no? Y esta gráfica también enseña un poco esto. Aquí tenemos el inicio de las plumas, que en realidad parecían más bien como pelos de queratina o proyecciones de queratina filamentosas, y después las plumas. Si se fijan, estas plumas todavía son simétricas. Si vean, aquí está el raquis en medio y las barbas son más o menos del mismo tamaño a ambos lados del raquis. Este es el nombre que no podía decir, Sinomitosaurus. Bueno, y aquí están ya Archaeopteryx, Confuciornis, Neornites, Gisiasonis, Ictiotis y aves, ¿no? Bueno, entonces acuérdense, todos estos vienen desde los pterosaurios, ornitisaurisquios, terópodos. Y aquí tenemos en esta lámina, nos enseñan más o menos cómo pudieron haber evolucionado las plumas, las etapas de evolución de las plumas. Entonces, dentro de las plumas que se han encontrado en estos nuevos depósitos en estas provincias de China, podemos ver que pues hay varias etapas en estos encuentros, y básicamente podemos encontrar 4 de los estadios. Se fijan, el primer estadio es, como les decía, es un filamento simple de queratina, es decir, es una escama queratinosa típica de los reptiles que se modificó y formó primero un filamento. Estos filamentos seguramente no daban tanto aislamiento térmico porque en realidad estaban muy separados uno de otro. El segundo estadio es justamente un penacho de filamentos. Entonces, a partir de una base salen varios filamentos, y aquí sí ya se podían alojar más burbujas de aire para proveer un mejor aislante térmico para los reptiles, que al mismo tiempo, por supuesto, estaban desarrollando la producción de calor interno que les permitiera tener un metabolismo más alto y por lo tanto ser más activos. También hay que recordar que las aves más o menos aparecen al mismo tiempo que los mamíferos como grupo. Acuérdense que los mamíferos antes hubo un grupo de terápsidos que dieron lugar a los mamíferos, pero más o menos coinciden en la aparición de los mamíferos, y en ese entonces quienes dominaban la Tierra eran sin duda los grandes reptiles, los dinosaurios grandes. Entonces, para el grupo que dio lugar ya a las aves y el que dio lugar a los mamíferos, era muy importante, o fue muy importante, el desarrollo de la endotermia para poder tener una tasa metabólica alta, aunque no hubiera
radiación solar, aunque no tuvieran o no, para no depender de la radiación solar, para que se elevara su tasa metabólica y pudieran ser activos. Entonces, esto fue muy importante. Bueno, ya en el estadio 3 tenemos los penachos de barbas adheridos a un cañón central. Ya tenemos el cañón, tenemos la barba con sus barbillas, de hecho, ¿no? Finalmente. Y ya para el último estadio tenemos las ramificaciones de las barbas que dan lugar justamente a las barbillas. Entonces esto ya pues nos da la estructura que tiene actualmente una pluma. Seguramente en estos primeros estadios las barbillas no estaban conectadas entre ellas, probablemente estaban sueltas y después fueron también apareciendo ahí algunas estructuras que les permitían estar adheridas, y eso les supuso dos ventajas. Por un lado, un mejor aislamiento térmico, y por el otro, por supuesto, pues ya finalmente poder tener resistencia contra el aire, y eso por un lado las hacía más impermeables. Si se fijan, ustedes le echan agua a una pluma y el agua no atraviesa la pluma, justamente por este agarre que hay de los barbicelos entre las barbillas. Entonces un mejor aislamiento contra los elementos climáticos, pero también una superficie de sustentación que al final les permitió, con el mayor desarrollo de las plumas, pues ser un elemento que los mantuviera un poquito en el aire. A todo esto le tenemos que sumar los huesos huecos que probablemente ya varios terópodos los tenían para ser más rápidos, para no ser animales tan pesados y ser raptores veloces. Finalmente, pues todas las adaptaciones que ya conocemos de aves y que vamos a repasar más adelante. Bueno, entonces ya la etapa final es, por supuesto, la ramificación secundaria para dar lugar a estas válvulas y barbicelos que van a mantener unidas estas barbillas y que le van a dar esa buena sustentación o superficie de sustentación a la pluma y finalmente a las alas. Si se fijan, entonces aquí ya el estadio 4 es el raquis como elemento central, las barbas con sus barbillas, y en el estadio quinto serían ya las barbillas, ya con sus barbicelos, y además, si se fijan, aquí ya la pluma es asimétrica, es decir, las barbas de un lado son más chicas que las barbas del otro. Y esto, como les decía, o como ya les había explicado, le permitió al ave, al tener plumas de este estilo en las alas, les permitió aventar la mayor parte del aire hacia atrás y que eso les diera un impulso hacia adelante. Bueno, aparentemente esta es la forma en que evolucionaron las plumas, y esta evolución de las plumas pues después ya se fue al extremo, ¿no? Que son las plumas ornamentales. O sea, aquí tenemos esta imagen en donde tenemos pues el tipo de plumas que se quieran imaginar. Por supuesto que estas plumas ya tuvieron otros objetivos, ya no son plumas ni siquiera, bueno, son de contorno quizá algunas, pero la mayoría son ornamentales, como las de los pavos reales y de los faisanes y todo esto, que tienen colores muy vistosos y demás, y que eso, pues de alguna forma, por supuesto que nos da una idea de la buena salud que tiene un ave macho. Por eso las presentan los machos, porque a las hembras les interesaba, pues por supuesto, tener los genes de los machos que fueran muy eficientes para explotar su ambiente, y esa eficiencia, por supuesto, se representaba en colores vívidos, es decir, el macho estaba bien nutrido, fisiológicamente estaba bien adaptado al medio, pero además, con esos colores tan vistosos, tenía también la capacidad de escapar de sus depredadores. Bueno, entonces ahí tenemos la infinita variedad de plumas ornamentales que actualmente presentan las aves. Entonces de nuevo aquí tendríamos el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4 y el estadio 5. Fíjense cómo del 4 al 5 aquí todavía no hay barbicelos, aquí ya hay barbicelos, aquí es simétrica y aquí es asimétrica. Esa parte es muy muy importante.
Entonces, aquí tenemos un tubo de colágeno indiferenciado, barbas diferenciadas, una sección tubular indiferenciada, barbas ya bien diferenciadas y el desarrollo total. Y esto lo relacionamos más o menos con el tipo de aves o más bien de ancestros de las aves que presentaban estos tipos. Si se fijan, los primeros dos estadios pues tienen, en realidad no son aves, son terópodos emplumados. Pero ya después ya empezamos a ver desde Caudipteryx, Microraptor y Anchiornis, ya empezamos a ver aves ya más, más bien dinosaurios ya con más tipo de aves. Aquí todavía las alas muy pequeñas, la cola todavía muy grande, aquí las alas ya mucho más desarrolladas, seguramente esta era una ave planeadora y bueno, esta ya probablemente batía las alas para desplazarse en el aire. Entonces, bueno, hay toda una serie de terópodos emplumados que se revisan muy bien en el artículo que ya subió su compañera, pero bueno, aquí se ve y está muy claro cómo está el fósil del terópodo. En realidad eran pequeños, no eran muy grandes, y si se fijan, todo esto que se ve aquí son plumas, o son filamentos plumosos, o como le quieran decir, pero este no tiene alas todavía, es sin duda un terópodo emplumado. Y para que se den una idea más o menos del tamaño, pues estos serán 10 milímetros. O sea, si estos son 10 milímetros, pues 100 milímetros sería quizá todo esto. Serán de unos 5 o 6 centímetros de tamaño apenas, ¿no? Entonces más o menos suponían que se podía visualizar de esta forma. Y bueno, entonces esta es la provincia Liaoning, creo que les había dicho tu nombre, Liaoning, China, es donde empezaron a encontrar una gran cantidad de depósitos, que su principal característica es que se formaron de cenizas volcánicas muy finas, y esto entonces permitió que se pudieran imprimir en estos restos fósiles todos los elementos que no se fosilizaron tal cual, porque no podía haber ahí sustitución de material, y que en realidad quedaron en estas losas pues las impresiones, ¿no? Son en este caso los filamentos plumosos. Bueno, por supuesto otro elemento fue el desarrollo de los dígitos. Hay una hipótesis de cómo pudieron llegar a tener esta composición, y es acerca de un giro que da los huesos de la muñeca. ¿Se acuerdan que había una de las láminas anteriores? Se veía que remarcaba mucho esta zona. Esta zona fue fundamental para poder tener esta forma finalmente. Bueno, y también hay algo que se denomina la hipótesis del desarrollo con cambio diferencial. Es decir, esto lo llevaron incluso a que genes Hox, digamos, codificaban para cada tipo de dígito, y cómo el orden fue cambiando. Entonces, fijan, el 1 se perdió, el primer dígito, y entonces ese gene ya en vez de codificar para el 1 empezó a codificar para el 2, y el que sí se empezó a codificar para el 2, el 1 ya quedó desaparecido, ¿no? Y bueno, más o menos así es como suponen que sucedió. Aquí todavía hay un salto que no alcanzan a registrar completamente, pero bueno, finalmente pues es la fusión de huesos, pero se alcanzan todavía a percibir ya en una extremidad de un ave moderna un dígito interesante. Entonces, la hipótesis tradicional es que se perdía este cuarto dígito. La hipótesis moderna es que el que se pierde es el 1, y hay un cambio en la codificación de genes. De eso trata esa hipótesis, no nos aporta mucho, pero son de las cosas que se saben.
Entonces, bueno, ¿se acuerdan de la hipótesis de este señor Feducia, Alan Feducia, que decía que las aves el grupo de aves se desprendía muy pronto, incluso antes de, de ser arcosaurios? Entonces, la aparición de estos dos fósiles, Aplokieris y Caudipteryx, que fue descubierta después de Archaeopteryx, pues viene a, digamos, a romper esta hipótesis o a darle todavía menos crédito. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recuento. Entonces, durante la era paleozoica, en el periodo pérmico de la era paleozoica, hace cerca de 250 años, encontramos al arcosaurio basal, que es Eupakeria, de hábitos terrestres. Pues era un reptil, pero ya las extremidades anteriores, de hecho, ya eran más pequeñas. Entonces, realmente el motor de propulsión era principalmente las extremidades posteriores, y estas eran más para maniobra y demás. Entonces ya en el periodo Triásico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 220 millones de años, encontramos a la rama de terópodos basales. Entonces se fijan, esta característica ya está mucho más pronunciada. Ya las extremidades posteriores son mucho más grandes y las anteriores son más pequeñas. Entonces, seguramente estos ya tenían, si no hábitos completamente bípedos, seguramente sí alguna parte de su tiempo, algunas de sus estrategias de caza los utilizaban para, pues, parados, ¿no? En dos patas y demás. Acuérdense que para esto es muy importante las cinturas, cómo van evolucionando. Entonces el cuerpo tipo de ave primitivo tendría una mayor capacidad aeróbica, dígitos alargados y probablemente eran trepadores. Entonces, desde ahí ya estaban acostumbrados a vivir en los árboles, en las ramas. Y bueno, de ahí va a venir un poco también la discusión que hagan ustedes, o el ensayo acerca del origen del vuelo. Entre el Triásico y el Jurásico encontramos a dinosaurios que ya tienen las patas como de aves. ¿Se acuerdan cómo tienen las aves fusionados los tarsos y los metatarsos? Y las tibias y las fíbulas, ese es lo que se llama pie de ave, ¿no? Además ya tienen 3 dedos solamente, entonces eran corredores poco armados que presentaban tridactilia, los pies parecían ya más a las aves, y una cuestión muy importante es que suponen que estos animales, para tener una mayor capacidad aeróbica, ya presentaban sacos aéreos. Sacos aéreos con todo lo que eso implica. Entonces lo vamos a recordar más adelante, pero bueno, sacos aéreos que permiten, por diferentes motivos, una mayor capacidad aeróbica. Y bueno, la duda es si estos eran de piel con escamas todavía tradicionales o ya presentaban plumas. Hacia el Jurásico medio se encuentran los primeros, digamos, evidencias de plumas en todo el cuerpo, pero suponen que eran por la forma de las extremidades y por la carencia de las plumas ya, al menos en estadio 4, que seguramente eran trepadores y no planeadores todavía. Los brazos todavía estaban largos, tenían 3 dígitos, pero una cosa importante, ya presentaban una fúrcula primitiva. Entonces eso ya los estaba preparando, digamos, para el vuelo. Entonces todas estas características se consideran preadaptaciones al vuelo. Por supuesto también, lo que ya mencionamos desde antes, la capacidad aeróbica mayor. Entonces otra formación en China nos da fósiles del Cretácico, y si fijan, esta ya es un ave ya mucho más avanzada, tiene sus plumas, incluso hasta dimorfismo sexual. Entonces el Confusiosornis,
es la primera vez donde se presenta evidencia de dimorfismo sexual. Encontraron fósiles de parvadas, eso quiere decir que ya formaban parvadas, y además, otra característica muy importante, no tenían dientes. Entonces esto ya nos lleva a las aves como tal. Y bueno, ya en la era cenozoica, ya Caudipteryx, Enietiornis, Ictiornis y Esperonis. Esto ya aparentemente está incluso un ave ya acuática, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo divergieron muy pronto, ¿no? Hubo las aves que se fueron hacia las regiones acuáticas, otras que se hicieron definitivamente corredoras, que ya no desarrollaban el vuelo como tal, y otras que se enfocaron hacia el vuelo completamente. Bueno, estas también, pero estas más vienen en ambientes y de hábitos acuáticos. Y esto finalmente pues, nos lleva ya al árbol de diversificación de las aves. Aquí tenemos el Jurásico tardío, el Cretácico temprano, entonces aquí están Archaeopteryx y otros parecidos o similares. En el Cretácico temprano, Sinormis, Iberoformis, otras aves ya voladoras, y finalmente, por un lado, un grupo de aves que aparentemente se extinguió y el otro que siguió evolucionando hacia las neornites, que son ya las aves modernas, ¿no? Y dentro de los neornites vamos a distinguir a los paleognatos y a los neognatos. Los paleognatos van a ser todas aquellas aves que iban ya muy enfocadas y seguramente tienen ancestros voladores, pero que regresaron y se quedaron en tierra, pues por una repartición de nichos ahí, y son muy eficientes para vivir en tierra y demás. Y en la actualidad tenemos muchas aves que no vuelan como tal, que son de hábitos terrestres y que probablemente o dan brincos muy largos o vuelan distancias muy cortas, y ya las voladoras como tal, ¿no? Entonces dentro de los neognatos encontramos pues los no paseriformes y los paseriformes. Los paseriformes se supone ya el grado máximo de evolución de las aves. Acuérdense, todas estas son las aves posadoras, las que están en ramas y demás, normalmente de talla pequeña, y estas ya son las de talla más grande. Entonces, ¿cómo podríamos definir a las aves? Bueno, definitivamente características que heredan de los arcosaurios, desde los arcosaurios, que antes se usaban para definir a las aves, solo estas características, y por supuesto la presencia de alas, de plumas, huesos huecos, pulmones pequeños con sistemas de sacos aéreos, la encefalización, es decir, el crecimiento del encéfalo, gracias a la presencia de fosas temporales, por supuesto el desarrollo de la endotermia, que provocaba tener una tasa metabólica más alta, un corazón de 4 cámaras, ¿recuerdan? Los reptiles tienen 3 todavía, y finalmente las características derivadas, que son el hallux opuesto, es decir, el primer dígito de las extremidades posteriores se va hacia atrás para poder sostenerse de las ramas y para poder trepar, y también una cierta capacidad de movimiento del cráneo, sobre todo a nivel del maxilar. Entonces esto es ya lo que van a hacer para su ensayo. Actualmente se manejan 2 teorías del origen del vuelo, para el origen del vuelo, que es la teoría cursoria y la teoría arbórea.
Eh, y bueno, pues ahí con su ensayo ustedes darán su conclusión y demás. Y vamos a ver qué tal les va. Bueno, este es todo un poquito acerca del origen del vuelo. No quiero profundizar en esto porque ustedes van a hacer su ensayo, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no solo las aves vuelan, hay otros animales que vuelan y en realidad no vuelan, más bien, bueno, estos sí, estos serían los únicos, los demás son planeadores, ¿no? Y hubo otros reptiles voladores como los pterodáctilos. Bueno, esto sigue hablando sobre la teoría del vuelo, la teoría del vuelo. Todo esto es sobre el origen del vuelo. Y aquí esta lámina nos dice si Archaeopteryx era planeador o volador. Entonces, bueno, aquí se retoman las características que ya mencionamos desde el inicio. Y esta es una gráfica que va mencionando cómo fueron evolucionando las capacidades o se fueron mejorando las capacidades de vuelo en las aves. Entonces, primero, pues era el Velociraptor, era ser veloces, ¿no? Con sus extremidades posteriores. Luego, un vuelo ya con un poco de aleteo, fueron desarrollando cada vez mayor fuerza en las alas, después mayor maniobrabilidad y posteriormente ya las características de las aves modernas, que es la anidación y la migración. Y aquí, y aquí abajo están las características que fueron desarrollando. Entonces, aquí pues el desarrollo de las patas traseras con un cambio de las delanteras con un cambio en la muñeca, como ya vimos, plumas para volar, las alas un poco más largas, la cola más corta. Aquí ya presentaban incluso pigostilo y patas para poder posarse en las ramas. Mayor fusión de varias regiones del esqueleto, sobre todo de las alas. Y aquí se reduce la cola y hay un incremento, si se fijan aquí en que está muy chiquitito, muy importante en el tamaño del esterno, que eso es fundamental para poder volar rápido. Bueno, el desarrollo de las alas, cómo fueron evolucionando para poder llegar a volar ya como las aves actuales. Y este elemento, el álula, fue muy importante porque es una pluma que sobresale y que va a permitir, o más bien que va a impedir que se generen turbulencias en la superficie de sustentación del ala. Y eso va a ser muy importante para que las aves puedan tener un deslizamiento sobre la superficie aérea mucho mejor. Bueno, más fósiles de aves y algo bien interesante, fíjense, gastrolitos que encontraron en un dinosaurio emplumado fosilizado. Pues quiere decir que efectivamente lo que venimos diciendo, que la presencia de plumas tenían ya mucha relación con la endotermia. Y acuérdense que la alta o que la rápida digestión de los alimentos está relacionada directamente con la endotermia. Aquí se ven las piedritas ahí en la molleja del ave. Bueno, entonces en resumen podemos decir que la evolución de las plumas se presentó primero como simples filamentos en el cuerpo y que tuvieron una función regulatoria.
El origen del vuelo, pues ya me dirán ustedes si es cursorio o arbóreo. Y las primeras alas con plumas eh, evolucionan primero para tener un aleteo relativamente controlado y después empezaron ya a generar superficies de sustentación en el aire que les permitieron primero deslizarse mejor, es decir, planear bien, y después incluso aletear, y todo esto conllevó también a un mayor desarrollo de la cintura pectoral y por supuesto de el desarrollo del esternón para tener fuerza en el aleteo. Bueno, chicos, más o menos eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Esperemos que haya quedado más o menos claro. En el foro pueden poner preguntas, como ya les comenté en las instrucciones. En el foro pongan a quién va dirigida la pregunta, si va hacia alguno de sus compañeros que expusieron artículos o hacia mí. Este video lo voy a subir a plataforma mañana primero de abril. Ya estamos en abril, qué bárbaros. Y lo voy a dejar un par de días para que todos tengan oportunidad de verlo y después lo voy a quitar para no estar saturando la cuenta. Y es muy probable que nos tengamos que ver para resolver algunas dudas y demás, es decir, hacer una sesión, una videoconferencia. El problema aquí es que de repente está como, se puede saturar, entonces voy a averiguar bien cómo la podemos hacer para que podamos estar todos al mismo tiempo, y si no se puede, pues lo vamos a tener que hacer, yo creo, en 2 secciones, y ahí platicamos un poco de cómo ven las cosas y cómo va a continuar el trabajo. Voy a subir otra presentación, les voy a avisar, probablemente para el viernes ya la pueden revisar, y todavía estoy revisando a ver si se pueden dar clases, digamos, virtuales en el horario de clases. Sin embargo, yo creo que es más cómodo para todos y vaya, no tenemos que forzar ese tema. Es más cómodo hacerlo ahorita así, por medio de videos, y después ya nada más reunirnos quizá algunos minutos para ver si hay alguna duda, etcétera. Eso sí es importante, tener la comunicación, aunque siempre nos podemos comunicar a través del correo electrónico y del WhatsApp. También eso funciona muy bien. Entonces voy a empezar a buscar ya, bueno, tengo que darles por supuesto la presentación ya de las aves modernas, después de las aves marinas, para después asignar nuevos artículos sobre temas de conservación, sobre temas de manejo, sobre temas de ecología de aves marinas en particular. Entonces, por lo pronto aquí lo dejamos. Cuídense mucho, no tomen a la ligera las medidas que se están poniendo. Es un sacrificio para todos estar en nuestras casas. Realmente no es, digamos, ni lo más conveniente ni lo más cómodo, pero sobre todo para nosotros como profesores es muy complicado. Tenemos que repensar los cursos. Y bueno, entonces pásenla bien, coman bien, hagan ejercicio, cuídense mucho y nos vemos en el otro video. Bye.